Tenemos la oportunidad, el honor, el placer de presentar a un libro, Caleidoscopio, del señor Oreste Pérez. Vamos a decir lo que todos ustedes saben. El Club Cultural de Miami Atenea, que fue fundado el 28 de enero de 1997. Ya han pasado unos cuantos años, creo que vamos a tener 18 años, ¿verdad? 18 años de lucha por la cultura. Es decir, que ustedes son unos pioneros de esa labor que muchos ya pretendemos hacer, y estamos haciendo, pero él es uno de los pioneros. Hace muchos años que él está trabajando con la cultura de nuestra comunidad. Es decir, que eso es una cosa de agradecerle a Oreste por esa tenacidad que ha tenido, por un pionero de esta actividad. El libro, Caleidoscopio, tiene una característica fundamental. Es un libro moderno, es un libro para la actualidad. Vamos a proceder entonces a que el señor Oreste Pérez pues nos hable de su libro y nos hable de su actividad. Muy buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecer infinitamente, tal vez desde el fondo de mi corazón, como dice la canción, el hecho real de que ustedes dejen todas sus actividades para venir a compartir un rato de amor y de cultura en esta sala que es nuestra tertulia, porque tenemos una reunión entre amigos. Antes de comenzar, de entrar en forma, yo quisiera que un miembro casi fundador del club nos apoyara y nos leyera parte de la síntesis del libro para que ustedes tuvieran una idea de lo que vamos a ir desarrollando posteriormente. El señor caballero andante, que ya viste canas, para que nos lea parte de la síntesis del libro. Buenas noches. Leonardo Suriel, un discípulo del maestro, el poeta Pérez, que se ha convertido en un maestro del género del cuento. Dice: la amplia dosis de sensibilidad, ese modo de hilvanar las vigilias nocturnas, a veces en un tono poco convencional, que posee Oreste A. Pérez, narrando cuentos que digan, eso fue así, o puede ser verdad, o simplemente fantasía, te mantendrán volteando páginas con bastante rapidez para descubrir el final, a veces inesperado, otras verdaderamente sorprendentes de cada relato. Lo que ya vamos dejando la vida atrás, repetimos tal vez lo que oímos para nosotros mismos, y este autor, con su obra, deja que cada lector se incorpore a esta cabalgata de sucesos. Al empezar su lectura, sentirás la embriagadora sensación de éxtasis, mostrando con gran poder de síntesis y estupenda narrativa, volando por la intemperie, atravesando las frondas de los bosques encantados, contemplando al pasar todo lo que le fue contado en alguna oportunidad y lo que su gran poder de creación produjo en un momento dado. Amigo lector, disfruta de estos cuentos. Son momentos que quedaron como encajes finísimos sobre los muebles de la imaginación. Que te entretengas y diviertas mientras lees ávidamente hasta terminar su contenido, con la misma dicha de disfrute que tuvo el autor al producirlo. Es el objetivo final. Si esto se logra, su creador puede sentirse satisfecho
y verdaderamente agradecido, doctor Javier Fernández Altamar. Otro paréntesis interesante es nuestro editor. Cuando nos reunimos con él, gente joven, gente de vanguardia, empezamos a ver qué podíamos hacer y cómo podíamos hacerlo. Yo quiero que Pedro Pablo Pérez Santisteban nos diga unas palabras respecto al libro, porque él es el padrino de la obra. Buenas noches a todos. Esta parte no la esperaba, ¿no? Para mí como editor ha sido un gusto y un placer poder trabajar este libro de Calidoscopios de Orestes Pérez. Y como bien decía el señor, el éxito del libro, independientemente de la calidad de cada uno de los cuentos que rezan en estas páginas, es la selección de los cuentos, la brevedad del cuento y el conjunto de cuentos que conforman al final el libro de Calidoscopios. Como bien decía Orestes, nos reunimos y decidimos, incluso tuve el atrevimiento de quitarle la A de su segundo nombre y que quedara en portada sencillamente Calidoscopios Orestes Pérez. Porque Orestes es una persona que, además, como dijo el otro señor, un maestro del cuento y también de la poesía, es una gente de un espíritu extremadamente joven. Los años no pasan por Orestes y tampoco pasa por su literatura. Para mí ha sido un placer, y para la editorial Publicaciones Entre Líneas, tener en el catálogo de autores a Orestes Pérez y a un libro de la calidad de Calidoscopio. Gracias. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Este es un cuento aquí que es el que más ha gustado, y yo voy a seguir la tendencia del público. Se llama Manolo. Se sentía nervioso y extraordinariamente excitado. Aquello no le resultaba tan sencillo como lo había pensado, y además no disponía de mucho tiempo. Situado frente a la caja de caudales que había descubierto después de una intensa búsqueda de 2 meses en la vieja casona de los Márquez Alzugaray, disimulada tras un cuadro réplica de Picasso en una pared del largo y estrecho pasillo lateral del corredor que conducía al comedor formal y más distante a la gigantesca cocina, aquella misma noche había decidido dar con la combinación que abriera dicho escondite. La residencia se mantenía totalmente a oscuras en aquellas horas de la madrugada. Ya estaba a punto de lograr su objetivo. Volvió a intentar de nuevo, pero la combinación no era la correcta. Auxiliado de una mini linterna que llevaba en su llavero, extrajo del bolsillo derecho de su pantalón un manojo de diminutas llaves llamadas ganzúas. Introdujo la primera en la pequeña abertura de la cerradura, pero nada. La segunda, tampoco. La tercera hizo girar algo dentro del mecanismo de letras y números y casi cedió para lograr la apertura de las mismas. Entonces, con la mano derecha, giró la rueda que antecedía el orificio hacia la derecha y logró abrir el tan anhelado depósito de valores. Al fin hubo de encontrar el ansiado tesoro. Parte de la gran fortuna de la familia de aquellos tan ricos y famosos hacendados y colonos de aquel lugar. Miró el pequeño espacio metálico rectangular y profundo, atestado de papeles, sobres, joyas y algunos fajos de billetes de $100 cada uno. Cuando se disponía a sacarlo almacenado en dicha caja fuerte, toda la casa se iluminó profundamente y de pronto, de tal manera
que se quedó descubierto su robo que pretendía realizar. Me han descubierto, musitó. Más aún, lo aturdieron los gritos bastante fuertes de 42 personas reunidas en aquel lugar, gritándole al unísono: ¡Feliz cumpleaños, Manolo! ¡Feliz cumpleaños! Ahora viene un cuento trágico, actualizado con los nombres de la colección nueva, porque hay que estar al día, no se puede uno ponerse a vivir en el siglo XIX. Yurislaidi no pudo soportar la traición consumada por su esposo Boris, nada menos que con el primo de este llamado Asmiel, el cual era a su vez su amante de turno. Aquel fatal descubrimiento le había sacado de quicio hasta el punto de enloquecerla. Entonces, elucubró un plan de venganza. El asesinato del adúltero y la provocación de un incendio a fin de borrar toda huella del crimen y deshacerse del occiso que era la prueba irrefutable del delito cometido. Todo resultó perfecto. El sutil descate por el método del envenenamiento con ácido prúsico disuelto en una copa de vino había logrado los efectos deseados. No contenta aún, una vez logrado el primer objetivo, se acercó a la cocina, tomó un afilado instrumento de corte y, llena de furia, apuñaló al cadáver alrededor de 10 veces, asomada a su rostro una alegría sin límites. Parecía que había perdido la razón. Roció con un galón de gasolina al difunto, que yacía en el suelo con el cuchillo clavado en el pecho en medio de un enorme charco de sangre, mientras volvía a reír satisfecha de su obra. Entre sus ropas encontró un mechero, lo accionó rápidamente. El fuego no se hizo esperar, inundó la recámara y descendió precipitadamente rugiendo hasta llegar a la escalera trasera de la vivienda. El resplandor de las llamas lanzaba una luz dantesca sobre la alcoba. A Yurislaidi le quedaba muy poco tiempo para abandonar el local. En medio de aquel caos, la puerta del dormitorio se trabó. Ya no podía salir ni dejar la casa. De pronto, sintió una sonora carcajada que provenía de Boris, que repetía: ¡Ja! La vas a pagar, la vas a pagar, ya la pagarás. Ella, alterada y sorprendida a la vez por aquella voz, presa de pánico, quedó atrapada en la macabra habitación que se llenaba rápidamente de humo negro, falta de oxígeno y de un calor terrible, provocados por la conflagración intencional. Cuando los bomberos lograron sofocar el incendio, encontraron 2 cuerpos totalmente calcinados, irreconocibles, en medio de aquella espantosa escena. Ese es el final del cuento. Es bastante real y daña muchas sensibilidades de muchas personas que hemos pasado por lo mismo, no yo por ejemplo. Era el último día del año. El ómnibus procedente de New Jersey llegaba a la estación de Biscayne Boulevard en el centro de Miami alrededor de las 11 de la noche. Entre los pasajeros viajaba Néstor Ramón González Guillén, natural de Montevideo, Uruguay. Néstor llegó a Estados Unidos hacía apenas una semana, con una visa de turismo por 90 días. Cuando Néstor llegó a New Jersey, a casa de Elba, su familiar más cercano en este país,
no fue recibido por esta con mucho entusiasmo. Parecía que su visita y el nuevo huésped no eran mucho más de su agrado. Ella le brindó temporalmente para dormir el sofá situado en la sala del apartamento donde vivía con su madre. Le regaló $100 y al tercer día le sugirió que se fuera para Miami, donde tal vez algún amigo de él o alguna institución o alguna persona generosa pudiera ayudarle a conseguir empleo y casa, así como organizar su nueva vida si decidía quedarse por allá. Entre las amistades le reunieron unos $300, así como el pasaje de ómnibus para el sur de la Florida. Esto es frecuentísimo. Vete un tiempo para allá y después regresas, si lo deseas, de visita cuando ya estés instalado. Dicho y hecho. Montó a Néstor en la primera salida mañanera que había disponible para Miami y se despidió de él rogando no volver a verle jamás. Cuando Néstor desembarcó, caminó 2 o 3 cuadras en busca de un teléfono público para llamar a una amistad de su pueblo natal que se había brindado para ayudarle si alguna vez decidía venir a Estados Unidos. Al fin, después de harto caminar, encontró una caseta telefónica pública. Depositó una moneda y marcó el número que traía anotado en un trozo de papel. Con el auricular en el oído, escuchó del otro lado una voz totalmente impersonal que decía: el señor Diego Santiesteban no se encuentra disponible en este momento. Al sonido del bip, deje su nombre, mensaje y número de teléfono y se le devolverá a la mayor brevedad posible su respuesta. Salió a la acera nuevamente, algo decepcionado, y siguió caminando sin rumbo fijo, en medio de una multitud que se disponía a celebrar la despedida del año que terminaba y darle la bienvenida al nacimiento de uno nuevo, nada menos que en el Parque de las Palomas, que es Versailles actualmente. Néstor solo veía rostros extraños, aunque sonrientes y felices, hombres, mujeres y niños, se apiñaban de vez en vez a la bajada de una enorme bola con una naranja que se iluminaría y descendería a las 12 de la noche desde lo más alto del edificio donde estaba colocada. Así, con grandes fuegos artificiales, se producirían en medio de la enorme bahía el ambiente que era total de euforia, las voces, las risas, los gritos de alegría y el entusiasmo lo aturdían cada vez más. Trató de alejarse un poco de aquel bullicio y se sentó en un banco de la parada de ómnibus para descansar del esfuerzo que había realizado durante todo el día y que no había comido aún. El cansancio del viaje, apenas sin probar bocado en todo el trayecto recorrido, casi lo envolvió en una bruma somnolienta. Pensaba pasar toda la noche allí, que se le antojaba el lugar mejor y más cómodo. Lentamente volvieron todos los recuerdos. Como en una cinta cinematográfica, podía ver todos los momentos gratos y tristes de su vida. Otros quedaban en su casa, sus padres, sus hijos, su familia, sus amistades, su barrio, la escuela, el profesor, y se sentía tan solo en medio de aquella multitud, acompañado solamente de su fe en Dios. No pudo más. Un sentimiento de mezcla de nostalgia y añoranza se apoderó de su corazón. Un nudo le apretaba la garganta con tal fuerza que le ahogaba. Cerró los ojos para no ver la triste realidad viviente en que se encontraba y lloró. Lloró y lloró. Lloró como lloran todos los hombres,
con lágrimas de dolor, lágrimas de tristeza y lágrimas de impotencia ante su incierto destino. De pronto, sintió una mano sobre el hombro. Era la de un mendigo. Estaba cubierto de harapos, la melena desordenada y la mirada algo extraviada, quien le dijo: vamos, vamos amigo, deja de llorar. Hoy es el día del año nuevo, felicidades, Happy New Year, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, repita conmigo. Feliz año nuevo, respondió entonces Néstor, y los dos hombres se unieron en un fraternal abrazo. ¿Qué tú crees del libro? Quería comentar que ambos cuentos, el final es inesperado. Es inesperado. Y eso es una cosa muy buena, porque precisamente los finales inesperados son los que nos despiertan la atención, nos dan la alegría y nos enseñan en la escuela de hipnoterapia que es una forma del hipnotismo instantáneo. Cuando una persona hace algo que usted no espera, usted se queda así y no puede reaccionar y después se da cuenta. Entonces usted tiene que, después que se acabó el cuento, tiene que pensar atrás. No, a todos nos ha pasado. Así que el cuento cumple muy bien esa misión El objetivo lo logra. de tener un desenlace inesperado. Entonces, otra pregunta. De los cuentos que tiene ahí, ¿cuál usted cree que es el más logrado a su idea como escritor? Chica, es una pregunta un poco difícil de responder. Yo te diría que todos son buenísimos. Si digo que son malos, no tengo el libro.